día. Por eso toda la creación entera, los cuatro seres vivientes están día y noche diciendo santo. No solamente algunas veces al mediodía, sino día y noche. Apocalipsis 4 están diciendo santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, el eterno. Eso es. La palabra para decirlo todo, el eterno, el que siempre fue, el que siempre es, el que siempre será, a su nombre. Gloria. Aleluya. Nosotros estamos así, aleluya, como parte de esa gente agradecida, de esa creación activa, de esos redimidos, aleluya, para día y noche también adorar, postrándonos ante Él como los 24 ancianos, aleluya, echando nuestra corona delante de Él, agradecidos de todo el bien que recibimos. Qué bueno es Dios. Aleluya, qué bueno es Dios. Aleluya. Esta semana me decía el hermano Juan Rodríguez, que está aquí en el frente, contentísimo, decía cómo Dios lo libró de esa pestilencia que anda, pero que como consecuencia de los ataques del enemigo, ahora pasó algo grande, y es que él tenía problemas de respiración porque era un fumador acérrimo, esclavo del cigarrillo, del tabaco, de la droga, todas esas barbaridades. Y como consecuencia se le dañaron sus pulmones de tal manera que su médico dijo que tenía que como 19 rotitos, algo así. Los pulmones, por eso tenía problemas de asma, problemas de respiración. Pero que, aleluya, cuando pasó el chequeo le dijo al médico que lo chequee otra vez, y para la gloria de Dios el médico dice 0 rotitos, no hay más rotitos. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Aleluya, qué bueno es Dios. El día de acción de gracias estamos celebrando eso, lo que Dios hizo con nuestra hija Melanie. Ella tenía problemas de respiración. Ustedes saben que el Señor la resucitó de los muertos, pero quedó como secuela de eso por muchos años. Problemas que para el tiempo de invierno tiene que ir para el hospital. Pero ahora Dios hizo el milagro, aleluya. Y dice que nunca, en todos esos años, nunca había estado como ahora, completamente bien, sano, trabajando, respirando, renovando. Eso es para glorificar a Dios. Amén, amén, yes. Para eso que estamos testificando, para la gloria de Dios. Dice Mateo capítulo 14. Aleluya. Como dice cantante Daniel Río, por eso aquí también dice el profeta Isaías: cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe. Aleluya. Simplemente llama a ese hombre con fe. Aleluya. Él sabe abrir camino en el mar. Aleluya. Aleluya. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, simplemente llama a ese hombre con fe, con toda seguridad. Y Él, aleluya, es el que abre camino en el mar, el que da vida a los muertos, el que llama las cosas que no son como si fueran, como que viene esto, ya son. Chequea a ver si necesita que le tenga un jalón de oreja para que coja vergüenza. Vamos a Mateo capítulo 14. Quizá la batería esté de verdad no importa. Vamos a Mateo capítulo 14. Aleluya. Mateo capítulo 14, a partir del verso 12 y hasta el 27, para la gloria de Dios, edificación y bendición de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermano, no tengas temor. Detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Sí, Señor, sí, Señor. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar en la hora más difícil, es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder.
Si tú pasas por las aguas, no te va. Y si pasas por el... No te va a quemar. Aleluya. My God. Si tú pasas por el fuego, no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas, no te anegará. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. A ver, Mateo 14:22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, orando. Y ya la barca estaba en medio del mar con los muchachos dentro, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, la hora más oscura de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero Jesús enseguida, aleluya, pero enseguida Jesús les habló diciendo, diga conmigo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Estaba leyendo usted o no solamente estaba escuchando? Santo Dios. Verso 27, 1, 2, 3, diga. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Enseguida Jesús, cuando la embarcación comenzaba a tener peligro, y para, humanamente hablando, esos hombres que iban dentro era un fracaso, parecía que no podían pasar la tempestad porque el viento era contrario. Pero Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Él vino a ellos andando sobre el mar. Ellos se asustaron porque creían que era un fantasma. Aleluya. Creían que era un fantasma. Y era una creencia de los navegantes, que si veían un fantasma en un momento de peligro, era una declaración de muerte. Pero ellos dijeron: aquí se dañó la cosa. Santo Jesús. Aleluya. Amado Dios. De miedo gritaron: ¡un fantasma! ¡Nos morimos! ¡Nos caímos muertos! Pero Vive Señor, Dios. no, tranquilo, muchachos, no temáis. Yo soy. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esa palabra. Gracias por ese pueblo. Gracias por esa iglesia. Gracias por esa familia. Gracias por esa gente que está escuchando en esta tarde. Espíritu Santo, gracias por cada persona que marcaste, cada persona que capacitaste para que escuche la verdad de la palabra en el día de hoy. Cada persona que separaste para llenar de tu gloria, para llenar de esperanza, para llenar de fe. Cada persona, Padre mío, aleluya, que inspiraste a conectarse esta tarde por estos medios, para sanar, para liberar, aleluya, para infundir aliento, para llevar esperanza en medio de la turbulencia de la vida. Gracias, mi Señor. Capacita a cada uno para que reciba todo el bien, todas las bendiciones que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Mientras que me esconda en tu gracia, en tu justicia, en tu misericordia, en tu bondad, en tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Santos. Glorioso Rey. Gloria a Dios. Oh, Santo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Qué bueno, Dios. Parece que en esta ocasión fue el micrófono que se puso de Bless Dios. God. Hallelujah. Por la gloria que está para manifestarse, la unción que ha sido activada. Alguien puede decir amén. Aleluya. Amén. Estamos hoy de fiesta, hermano. Teníamos 2 semanas que no llegamos al santuario, pero aquí estamos adorando el día de hoy. Amén. Aquí estamos con los guerreros, aquí estamos con los valientes, aquí estamos con la gente de fe, aquí estamos con la gente que cree, aquí estamos con los marcados, con los redimidos. Sí, Señor. Glorioso
Aleluya, qué bueno es Dios, aleluya. Gloria, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ay, qué bueno es Dios. Siempre recuerde cuando usted lee la palabra, aleluya, que Jesús es nuestro modelo. Él es el modelo a seguir. Él es nuestro ejemplo. Por eso, como dice Hebreos 12:2, por eso, puestos los ojos en Jesús. Mantenga sus ojos puestos en Él, el autor y consumador de la fe. Pero siempre recuerde que Jesús se manifestó en carne, como dice allá 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesús fue manifestado en carne. Yo como dice, aleluya, Juan 1:14, el verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Para ocupar el lugar nuestro, como dice Hebreos 2:14-15, porque los hijos participaron de carne y sangre, toda la humanidad. Jesús también participó de lo mismo, de carne y sangre, pero era para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Para destruir, lo destruyó en la cruz del Calvario. Aleluya, lo destruyó. Aleluya, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Tenía del verbo tener el pasado. Quiere decir que ya no lo tiene. Gloria a tu nombre, mi Dios. El que tenía el imperio de la muerte fue destruido, fue vencido. Sí, Señor Jesús. El que tenía el imperio de la muerte fue vencido. Amén. Aleluya. Cuando mencionamos ese nombre se activa la unción. Pero también hay tormenta en el infierno. Los demonios están desesperados. Yes. Cuando mencionamos su nombre, aleluya, el nombre que es sobre todo nombre. Santo. El cielo dice presente, gloria a Dios. Los ángeles comienzan a tomar posesión. Santo, aleluya. Wow, la muerte tiene que huir porque la vida dice, aquí estoy. Amén. Aquí estoy, dice la vida. Aquí estoy, dice la sanidad. Aquí está, dice el milagro. La bendición contestada. Porque su nombre es sobre todo nombre. Alguien puede decir amén. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Me decía el día pasado por las redes que una de las herramientas del infierno es el temor. Es el temor, así que manipula a los seres humanos. Por eso usted ve que el diablo se inventa hasta en los sueños, le trae un sueño de eso aterrador para cuando usted despierte, ay, gracias a Dios que desperté sudando porque me estaba lloviendo que no me traje para que se le dañe todo el día. Entonces usted no puede hacer otra cosa que enfocarse en esa revelación negativa que tuvo. Le aconsejo a mi gente, quiere el Señor que usted reciba el consejo una vez más. Cuando usted tiene un sueño negativo, así que parece de fracaso, usted se levanta y lo convierte en bendición. Se equivocó el diablo, usted es la señal de que de verdad Dios está conmigo. Estoy en victoria, hoy voy a tener el mejor de todos los días, el mejor de todos mis días. Aleluya, gloria a Dios. Para eso es que Dios nos ha dado la autoridad, hermano, con la lengua que se activa, se pone en movimiento la unción. Con la lengua, por eso dice Proverbios 18:21, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Cuando usted habla la palabra de vida, se activa la vida, se activa, se pone en movimiento. Cuando usted habla la palabra de vida, oiga, no hay nada ni nadie que resista. Pero si habla la palabra de muerte, entonces se activa la muerte. Y arruina, enferma, daña, roba el gozo, la paz. Brevemente, hermano, esa porción, porque el Señor me dio esa porción para hablar en esta tarde a muchísima gente, millones de gente que están paniqueados, asustados. Yo quiero decirle que cada persona a que el enemigo logra inyectarle el temor, ya le ganó la batalla. Pero que dice la palabra que de donde el que teme no ha conocido a Dios. Si el diablo logra inyectarle el temor a alguien, le ganó la batalla. Porque él no tiene nada. Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Él no tiene ningún poder. Se le fue quitado, arrebatado. Aleluya. Por eso Jesús llevó cautiva la cautividad, como dice Efesios 4:8. Él bajó hasta lo último, hasta lo profundo, le arrebató la llave que se le había robado a Adán.
Aleluya. Y él llevó cautivo, él llevó preso al carcelero, al que tenía el cuidado de la cárcel. Él lo llevó cautivo, está preso. Amén. Para que no haya oportunidad de tomar a más nadie como rehén. Si alguien me entiende, puede decir amén. Amén. Yo no sé usted, pero yo tengo un tiempo de gloria ahí. Tengo un tiempo de gloria. Estoy como volando. Estoy envuelto en la unción. Algo grande Dios está haciendo. Me está abriendo los ojos para ver. Estoy entrando en una dimensión. Aleluya. En un tiempo diferente. Tiempo de gloria. Amén. Aleluya. Entonces, Jesús, lo dije, es nuestro modelo, pero Él se manifestó siempre como hombre. En la tierra, lo que Él operaba era como hombre. Él era Dios y era hombre. Tenía una naturaleza divina y humana, pero Él se manifestó en carne para operar como hombre, para pagar el precio, porque esa es la justicia de Dios. Aleluya. Como el hombre hizo pacto en su ignorancia con el diablo, entonces ese pacto había que destruirlo por medio de la muerte. Por eso Él, aleluya, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Él tomó el acta de los decretos que nos era contrario y la acabó, triunfando públicamente sobre ella en la cruz. Yes, Aleluya. Jesus. Él ocupó el lugar nuestro. Yes, Isaías Jesus. 53. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Gloria a tu nombre, El gracias, castigo de Jehová. nuestra paz fue sobre Él. Gracias, y por su Señor, llaga aleluya. fuimos nosotros curados. Todo lo que nosotros merecíamos por malos y por desobedientes, Él vino y lo pagó. Ese es el precio más alto. Por eso Él es el Redentor. El Redentor, el que pagó el precio, el hermano mayor. Aleluya, Él es el primogénito entre muchos hermanos, como dice en Romanos 8:29. Aleluya, gloria a Dios. Él es el que pagó el precio que yo no podía pagar, pero ya que lo pagó, Él quiere que usted y yo vivamos sin deuda, como dice alguien. Pero ahí con el testimonio de una mujer que Dios ha bendecido muchísimo. Y ella dice, yo tengo 2 perros y los nombres de los perros son: uno dinero y el otro sin deuda. Oh my gosh. Pero ¿para qué es eso? Es para permanecer declarando. Cuando llama dinero, ahí viene a comer, pero sin deuda. Tengo dinero sin deuda, porque hay gente que tiene 2 o 3 pesos ahorrados, pero debe como 20 veces más de lo que tiene ahorrado. Aleluya. My God Almighty. Glorioso Dios. Bueno, Bless the Lord. aleluya. Bueno, por eso Jesús siempre se manifestó como hombre, pero él está formando a su equipo, a sus 12. Él está formando a esos hombres para que actúen en fe. Jesús siempre se manifestaba como hombre. No estaba operando como Dios, sino como Emmanuel, que quiere decir Dios con los hombres. Yes. Aleluya. Estaba formando a esos hombres que eran la base de la iglesia, los 12 apóstoles, para que ellos pudieran desarrollar la visión y que nosotros en el día de hoy pudiéramos ser también imitadores de esos hombres que le creyeron a Dios, entendieron el misterio. Y por eso Jesús, en un momento como este, mire lo que él hizo: despide a la multitud. Después que le dieron, olvídese, le llenaron la barriga de panes, con una multiplicación de panes y de peces. Es una cosa maravillosa. En esta semana el Señor me estaba enseñando eso. Yo quisiera decirle tanto, pero vaya a ser breve. Pero el caso es que cuando Jesús multiplicó sus panes y los peces en presencia de ellos, Jesús dio gracias al Señor por los 2 peces y los 5 panes, y lo distribuyó entre 5,000, sin contar las mujeres y los niños, y así que serían como 15,000. Pero Jesús literalmente tenía 2 peces y 2 panes, pero le dio gracias al Padre por esos 2 peces y esos 5 panes. Pero él comenzó a verlo entonces multiplicado, muchísimos peces, muchísimos panes, y se lo dio a ellos, los autorizó, le impartió fe para que ellos lo repartan. Lo llevó a una dimensión espiritual que ellos comenzaron a repartir, no mirando a ver qué le queda, sino repartir. Por ejemplo, el que está repartiendo peces le da la cabeza a Mili, por ejemplo, pero él no se imagina que no hay más cabeza. Le dio la cabeza, pero cuando vuelve y toma hay otra cabeza, vuelve y toma hay otra cabeza.
Es como la revelación de alguien que el Señor lo llevó al cielo. Y le dijo, para que vea cómo son las cosas en el cielo, cómo son las cosas en el cielo. Normalmente usted toma ahora una pera del palo, de la mata, usted coge una pera y tiene o la cosecha y tiene que esperar un buen tiempo para el otro año para que vuelva a echar pera. Pero en el cielo usted toma una pera para comérsela y enseguida hay otra en el mismo lugar. Toma una manzana y enseguida está la otra en el mismo lugar. Porque ese es el mundo de Dios, es el mundo de lo infinito, donde no hay espacio ni tiempo. Alguien puede decir amén. Amén. Aleluya. Y por eso Dios quiere que la iglesia en este tiempo entre en esa dimensión, en el mundo de Dios, en lo sobrenatural. El que no entre en lo sobrenatural, se lo vuelvo a decir, el que no entre en lo sobrenatural, el que no entienda ahora el misterio del reino para entrar en él, como el Señor le dijo a Nicodemo, se va a quedar afuera, porque los días que vienen son para la gente de fe. La gente de fe como Enoch es el que va a ser levantado para no ver muerte. Yo quisiera que la iglesia pueda oírlo, que yo diga y entenderlo. Allá, Hebreos 11:5 dice que Dios arrebató a Enoch para no ver muerte. Porque este hombre por fe, así que dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo lo agradó? Lo que dice el verso 6 de Hebreos 11. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como él le creyó a Dios, se le paró encima las adversidades. Estaba en medio de un mundo en caos en el tiempo de Enoch, antes del diluvio. Era un desastre. Cuando usted ve que Dios desató su ira, era que no soportaba más. Era un desastre que había, un tipo de orgías, era una diablura tan grande, sacrificando a los niños, quemándosela al diablo, entregándole un desastre, una de adulterio, de fornicación, de perversidad, que Dios le dolió en su corazón haber hecho el hombre, Génesis 6:5. Pero hubo un hombre que le creyó a Dios y dijo, eso no va conmigo. Yo le creo a un Dios santo, a un Dios que es real. Yo voy a hacer su voluntad. Yo no importa lo que me pase, no importa el reto, no importa el desafío, no importa lo que yo tenga que pasar, yo no me voy a comprometer. No me voy a contaminar como dijo Daniel. Yo no me voy a contaminar con la comida del rey, no importa si pase hambre. Y entonces como él le creyó a Dios y lo demostró en la práctica, Dios lo trasladó para no ver muerte. No solamente librarlo del infierno, sino él no vio el desastre que iba a haber, todos esos cuerpos flotando en las almas, el griterío de la gente buscando escape. Él no vio nada de eso porque él fue arrebatado porque le creyó a Dios. Y ese es el tipo de lo que es la iglesia. La gente que le cree a Dios en este tiempo será arrebatado cuando sea la final completa para no ver el desastre que viene sobre la tierra. ¡Ay, ay, ay, ay! El desastre que viene sobre la tierra, hermano, usted sabe que es científicamente comprobado. Cualquier país del mundo está lleno de un tipo de armamento nuclear que cuando lo estallen, cuando lo suelten, oiga, la gente que oye decir que oye, boom, para allá, cuando viene a mirar, ya su rostro está quemado. La gente se le ha hecho cadáver en segundo, ahí se le quema la carne, se destruye en segundo. Pero usted y yo no vamos a ver eso. Usted tiene el fuego en la tierra, porque antes que eso suceda, la iglesia se va como el hombre de la tierra. Antes puede decir amén. Por eso lo estoy invitando a creerle a Dios. Jesús está, aleluya, revelándonos, enseñándonos, ministrándonos para que entremos en esa dimensión. Este ejemplo que me dio hoy del caso de andar sobre el mar, aleluya, él se fue a orar, los dejó solos. Ellos se fueron de la barca, se levantó la tempestad en el camino. Ellos no tenían escapatoria, el viento era contrario, parecía que era imposible que pudieran sobrevivir. Intentaron hacer toda aleluya, la táctica, la práctica, todo lo que tenían de su conocimiento de navegación, porque eran pescadores, pero parecía que nada se podía hacer. Se inundaba la barca y cuando, aleluya, estaban en el momento más oscuro. Por eso, miren cómo Dios lo hizo. La cuarta vigilia quiere decir de 3 de la mañana a 6, pero la parte más oscura es por ahí de 3 a 4. La parte más oscura de la noche es la cuarta vigilia. Pero eso es
porque nunca es más oscuro que cuando está a punto de amanecer. Como pronto raya el alba y como hay una pelea en el mundo espiritual. En ese momento que está tan oscuro que no se ve el otro lado, que no se ve lo que está a su mano izquierda. Entonces era la complicación peor. Estaba a punto de hundirse la barca, pero de momento se enciende la luz allá en medio de las tinieblas. Aleluya, y allá viene el Señor de señores. Allá viene el Dios que abre camino en el mar. Pero no viene caminando como Dios, sino viene caminando como un profeta. Le está enseñando que los hombres y mujeres que le creen a Dios pueden caminar sobre las aguas, pueden volar en el espacio, pueden pasarle por encima del fuego y no se queman. Las balas no le entran. Ay, 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 de mí eso no dependa. La vida ya se acaba. La gente que le cree a Dios, aquel que pasó. Wow. La gente que le cree a Dios tiene el favor, tiene la gracia, tiene la cobertura, tiene la protección del Todopoderoso y Eterno. Y por eso dice que plaga no tocará nuestra morada. Gloria a Dios, ninguna alma forjada contra nosotros puede prosperar, porque estamos escondidos en Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Pero Él está enseñando para que sepan que nosotros podemos. Y ahí está demostrado. Cuando Él se apareció caminando sobre el mar, los discípulos gritaron diciendo: ¡un fantasma! Diciendo: ¡wow! Aquí está la señal de que no hay escapatoria. Que hacía el ser humano. Cuando las cosas están difíciles, en lugar de ver a Dios, ve al diablo. En lugar de ver a los salvavidas, lo que ve a los destructores. En lugar de ver la salud, ve la enfermedad. Cuando el hombre está en momentos difíciles. Por eso es que la iglesia tiene que ocupar su lugar para funcionar en favor de tanta gente que está en condiciones críticas en estos días. En el momento que la gente oye la noticia de está positivo o tiene tantos días de vida, cuando la gente oye esa cosa, se le cae el mundo encima. Ya todo lo que ve es como los discípulos, un fantasma. Todo lo que ve negativo comienza a decir: bueno, mi fortuna se le deja a Carmen Bausa, pero no he hecho papel, no he hecho papel. Comienza a ver ya la muerte. Todo lo que ve es muerte, todo es nublado, todo es negro. Y por eso lo que ellos vieron fue la evidencia de que nos morimos. Un fantasma. Jesús dijo: un fantasma no. Fantasma nothing. Yo soy. No es la muerte, es la vida. No es el diablo, es el que venció al diablo, es el Todopoderoso. No hay que vulnerar para nada. No, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que soy. Yo soy el que abro camino en el mar. Yo soy el que doy vida a los muertos y llamo a las cosas que no son como si fueran. Yo soy el que doy esfuerzo al cansado y multiplico la fuerza al que no tiene ninguna. Yo soy el que abro los ojos de los ciegos. Wow, alguien puede decir amén. Aleluya a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Wow. Entonces Pedro dijo: pues entonces, pues si eres tú, para estar seguro que eres tú, que no nos morimos, entonces aquí yo también camine sobre el mar. Él dijo: no hay problema, vete, si eso es lo que estoy haciendo. Lo estoy provocando a estar en fe, a estar en la vida, aleluya, en la vida de lo eterno, en la vida de lo sobrenatural. Venga. Y enseguida Pedro comenzó a caminar en el mar. Está demostrado. Y eso es lo que el Señor quería enseñarle. Aleluya, que en medio de la adversidad, el hombre y la mujer de fe tiene que aprender a vestir la realidad de la vida con la esperanza, creyéndole al dueño del tiempo y del espacio. Los momentos más difíciles, los momentos más oscuros son las grandes oportunidades para nosotros demostrar que de verdad le creemos a Dios. El hombre o la mujer de Dios que le cree a Él, no importa la circunstancia, porque no dependemos del ambiente, no dependemos de las noticias, no dependemos de lo que dice la ciencia, no dependemos ni siquiera, aleluya, de nuestra naturaleza. Nosotros dependemos de aquel que dijo que si puede creer, para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Y quiero que me diga amén esa palabra. Amén. Bueno, no me entendió. Si puede creer, para el que cree, todo es posible. Amén.